De nada. Ya. Pero, Fernanda, Esto es grabado, como ¿no? para ilustrar quizás mejor lo de la prueba T, de por qué no se hacen muchas pruebas T en vez de una Ya. NOVA, es que imagínate cuando tuviésemos nosotros 5 grupos. La prueba ¿Ya? T solamente compara 2 grupos. Entonces tendríamos que hacer millones de comparaciones, tendríamos que hacer este con Claro. este, después este con este, Sí. este con este, este con este, después este con este, con este, con Claro. este. Tendríamos que hacer Sí. millones. Entonces por eso Sí. es que se dice ANOVA te que... permite, claro. ¿Ah? ANOVA te permite como todo de una, Exactamente. por decirlo así. Y sin el riesgo de error tipo 1, que es lo más importante. Ujú. O sea, sin tanto riesgo, porque igual Sí. siempre va a haber posibilidad de error. Ujú. Ya. Entonces, la NOVA ocupa la distribución F para contrastar la varianza explicada por el modelo, o sea, como la varianza entre los grupos, con la ¿Ya? varianza que no se explica por los grupos, que sería la varianza dentro de un mismo grupo. Ujú. Y acá dice, si las medias entre los grupos varían mucho y la media dentro de un grupo varía poco, o sea que los grupos son heterogéneos, distinguibles entre ellos, y son similares internamente, el valor de F va a ser más alto y las variables van a estar relacionadas. ¿Se entiende? Ya. Como por ejemplo, Sí, o sea, un poco. imagínate que, a ver, como, imagínate que tu altura dependiera de, no sé, ay, no sé, espérame. Ya, no sé, que la extroversión dependiera de tu continente, ¿Ya? como de dónde vives en el planeta. ¿Ya? Si, si, por ejemplo, las personas de América puntúan más alto, no sé, 4.5 en extroversión, y las personas de Asia puntúan 2,3 en promedio, y es un grupo como muy condensado, como que los ¿Ya? valores de Asia entre sí generalmente tienden a estar alrededor del 2,5, como que vamos a decir que sí hay una diferencia, ¿cachai? Como por la pertenencia ¿Ya? al continente, ¿cachai? Porque son distinguibles los grupos, se alejan en el promedio de Ah, ya. extroversión. Sí. Por los Em, valores que tienen. Ya, ya. sí. Eso. Claro, acá tenemos como un gráfico donde acá hay un grupo, ¿Ya? acá hay otro y acá hay otro. Y como que esta es la variable ¿Sí? cuantitativa, por ejemplo, extroversión. ¿Ya? Y te das cuenta de que igual se alejan ¿Ya? entre ellos, o sea, como Sí, pues. que cada grupo se distingue por sí solo. Claro. Sí. Em, pero, Ah, claro. claro, y esta sería Cada grupo tiene sus propias, claro. sí, como su propio valor aproximado Porque de la cada, variable claro. cuantitativa. Entonces, acá está la variabilidad intragrupo, que sería como este rango, como de aquí, acá, ¿Ya? de mi mouse, ¿cierto? Sí, se ve. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y yo Sí, como sí, dibujando todo el rato tranqui. ahí. Ya, No, tranqui, sí se ve. No, no, no. Se ve. ya. Claro, entonces esta sería la variabilidad intragrupo, como de aquí a acá, de aquí a acá. Em, Y claro, al considerar como si dos grupos provienen o no de distintas poblaciones o de la misma, vamos a contrastar dos aspectos, que sería la variabilidad intragrupo, o sea, esto de aquí, como de cuánto varía dentro del mismo grupo, ¿Ya? y la variabilidad intergrupo, o sea, como, ¿Ya? cuánto varía como este grupo de este y de este. Ese, exacto. Entonces, ¿qué tan seguros estamos ¿Ya? de que los grupos no provienen de una distribución común? Depende de la relación entre esos dos componentes, las dos variabilidades. Mientras menor ¿Ya? variabilidad intragrupo
y mayor variabilidad intergrupo, más evidencia hay de que las muestras vienen de poblaciones distintas. No bien. ¿Cómo? Ya, sí, sí. Ah, ya. Que no vienen de una distribución parecida. Claro. Claro. Sí, Ya, sí, y sí, esos sí. son los supuestos que tenemos que tener Ah, presentes ya. antes de hacer una nueva. El primero es ¿Ya? que los datos tienen que pertenecer a una población con una distribución normal. El segundo supuesto es que la variable dependiente es la cuantitativa y la variable independiente es la categórica. ¿Ya? Porque estamos viendo si la variable, o sea, si la pertenencia a cierta categoría influye en tu promedio en la variable cuantitativa. El Ah, tercer sería al supuesto, revés. Ya, acabo de entender. Ya. Que sí, sería al revés la relación. Ya, ya. Acabo de. el, ter- Ya el sí tercer supuesto, entiendo. ¿Ya? el tercer supuesto es Sí. que las varianzas de las poblaciones son relativamente iguales, o sea, como que son comparables. Y esto se llama homocedasticidad. ¿Queréis que haga un dibujito como para mostrar eso? Bueno, Ya, entonces, mira, Sí, el por ti. concepto de Ya, homocedasticidad se refiere a lo siguiente. Vamos a tener un grupo ya, que va a tener su ya. distribución y que va a tener una varianza, ¿no es cierto? Vamos a tener otro grupo que también va a ser distinto Ya. y que también va a tener su varianza. Sí. Y podemos tener un tercer grupo que va a tener su varianza también. ¿Qué es lo que Ya, dice, cómo se llama esto de la homocedasticidad? Esto se refiere a ya. que se supone que la varianza del grupo rosado con la del grupo azul y la del grupo amarillo deberían Ya. ser todas más o menos iguales. Ya. A eso es lo que se refiere. Como ser similares Claro, en un sentido. Ah, ya. de que van a tener Ya. valores similares. Sí. A eso es lo que se refiere. Ya. Sí. ya, y el Ya. cuarto supuesto es que los puntajes son independientes. Eso quiere decir que como que una persona puntúe cierto valor no va a influir en el puntaje de otra persona del mismo grupo. Ya. Eso. Entonces, al hacer una nueva R, nos tenemos que fijar en el p-value para saber si hay diferencias significativas. El estadístico para Nova es el valor F, y igual que en la prueba T, si el p-value es menor a 0,05, decimos que hay diferencias significativas, y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que encontramos diferencias en las medidas de los distintos grupos. Ah, por eso que el profe en clase decía que en la NOVA se ocupa el estadístico F. Acabo de. Ya. ¿Por qué? Sí, Porque ahí se puede decir que se resta. Ya. Acabo de ya. Se rechaza la hipótesis. La hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ya. sí, Súper. con el Sí. entonces, claro, Con el. cuando haces una nueva en R, esto es lo que te sale. Ya. Este es el output. Y el Donde valor acá, F. Claro. Y el. Ya. Sí. acá te ¿Y el sale valor F? este es el valor F. Ah, ya. Ok. Acá están los grados de libertad, que estos son los grados ¿Ya? entre grupos, y estos son los grados ¿Ya? de libertad intragrupales, dentro de un mismo grupo. ¿Ya? Y acá te da el valor F, y acá te da el p-value. ¿Ya? O sea, mira, Fernanda, el Si el valor valor F, F es menor a. el valor ¿Ya? F es un valor que nosotros se supone que tenemos que ir a Ya. contrastar en la tabla, ¿cachai? Porque se supone que estamos obteniendo un valor de F
que nosotros tenemos que comparar con un F que para estos grados de libertad ¿Ya? no debiéramos de superar en caso de que nosotros quisiéramos aceptar nuestra hipótesis polar. Entonces, ese valor, el de F, Ay, es el que nosotros tenemos que ir a contrastar con un valor crítico, ¿cachai? El valor de F que nosotros tenemos aquí sería el observado. Pucha, no puedo escribir acá como bien, pero el valor que nos está arrojando R sería el valor de F observado, que nosotros tenemos que ir a comparar con un crítico, ¿cachai? Porque, mira, pasa también lo siguiente, como para entenderlo, no solamente desde la perspectiva de ¿cómo se llama? De R. La distribución F se caracteriza por ser una distribución que es asimétrica positiva, ¿no es cierto? Eso sí lo vieron, sí, sí. ¿verdad? No, pero ¿No lo vieron en clase? en Ah, la no. clase creo que no, creo que vimos solamente como la varianza inter-intra con un gráfico como con remedio. Ya, entonces no te preocupes, mejor no lo explico, entonces si no lo vieron en clases para no confundirte. Pero eso, el valor ¿Ya? que, lo importante es que el valor F que a ti te va a arrojar el R es el valor F observado. Claro. Entonces, si tú sacaras el valor F como manualmente, no en R, tendrías que tomar el F que te salió y lo comparas con una tabla, con un valor crítico. Si tu F es mayor al valor crítico, podrías decir que hay diferencias significativas, ¿cachai? Pero para efectos de R, te tienes que fijar en el p-value. Si el p-value es menor a 0,05, puedes decir que hay diferencias significativas entre tus grupos. ¿Cachai? Entonces, este valor es muy importante. En todas las pruebas que vas a ver en el curso es muy importante, porque te muestra siempre como qué tan significativos son tus resultados. Pregunta, pero Ángeles, si me puedes explicar lo que me iba a explicar antes, please, papá, Sí, por supuesto. para que me quede ya más claro. Sí, por fin. Ya. De la simetría positiva. Tenemos lo siguiente. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas que, ¿Ya? por ejemplo, para las pruebas T, nosotras vamos a ocupar una distribución T de student, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Lo que pasa para el caso de ANOVA es que nosotras acá vamos a ocupar una distribución F. Y esta distribución F no tiene una distribución normal. Tiene una distribución que es asimétrica positiva. Esa es la distribución F. ¿Ya? Va a tener esa forma, que va a ser un poco más planita o que va a ser un poco más como puntuda dependiendo de los grados de libertad. Porque igual que la distribución T, la distribución F depende de los grados de libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía Paula antes, nosotras, si es que no estuviéramos trabajando con R, nosotras tendríamos que sacar un valor de F como manualmente, ¿no es cierto? Con una tabla que trabaja con las sumas de cuadrados, con las medias de cuadrados, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí nosotros vamos a llegar a un valor de F, ¿cierto? Que va a ser nuestro valor observado, el observado. Entonces, nosotros, no sé, pues, por ejemplo, acá podemos tener el valor crítico, que le voy a poner aquí C, ¿ya? ¿Ya? Entonces, nuestro valor observado, vamos a tener que ver si es que está pasado el valor crítico, si es que está a este lado, o sea, si es que sobrepasa el valor crítico, o si es que está antes del valor crítico. Si nosotras decimos, o sea, si nosotras vemos que contrastando nuestro F observado y nuestro F crítico están, o sea, si es que nuestro F observado está en esta parte que estoy pintando ahora de amarillo, o sea, que no sobrepasa el F crítico, nosotras vamos a decir que entre nuestros grupos no hay diferencias estadísticamente significativas. O sea que podemos decir que vienen de una distribución común. Ahora, si es que nuestro F observado sobrepasa
a nuestro F crítico, que es lo que voy a pintar ahora de verde, o sea, si es que estuviese en esta parte de la distribución, nosotras decimos que ¿Ya? contamos con evidencia para decir que las diferencias en nuestros grupos son estadísticamente significativas y que Ujú. además difícilmente provienen de una misma población. Y eso se ve a través del p-value. R No. sí. En R sí, exacto. Porque al final, ¿qué es lo que nos va a decir el p-value? Nos va a decir qué tan, ¿cómo se llama? Qué tan importante es el valor F que nosotros obtuvimos, ¿cachai? O sea, acá, Ah, qué tan probable es que hayas obtenido ese valor F mayor como porque de verdad hay diferencias y no ¿Ya? como por puro azar? ¿Cachai? Por eso el p-value es tan importante. Por eso que en el reporte de R sale como una F entre paréntesis y sale el valor abajo, ¿no? ¿Cómo? El valor Porque P, ese claro, el p-value que sale con la F entre paréntesis, que sale o sea, tú R. dices que sale algo como así, que sale como el 0.05, después sale, no sé, pues 24, y después sale el 3, como algo así, y de acá después sigue saliendo información, ¿o cómo? ¿Dónde puedo rayar el...? ah, No, espera, de la te voy presentación. a dar permiso. Ya, por favor. ¿Cómo puedo hacer esto? No, ¿cómo me...? ¿Cómo me Espérame. permiso? Em, Ya, tranquilo. Ahora es que tendría que irte a seguridad. Ay, espérame. perdón. No. Ya. ¿En Mm, participantes o no? A ver, No sé cómo estoy hacerlo. buscando contigo. Ya. Poner eso en espera. No, Fernanda, creo que ella tienes autorización. Mira, tendría que irte a la parte superior de la pantalla, donde te sí, dice, obvio. usted está viendo la pantalla de Paula, y al lado te dice ver Sí, opciones. Tú cuando sí. seleccionas eso debería de permitirte apretar la opción anotar. Ya, como el valor que sale acá. Pero, ¿por qué no raya? De Creo que sí repente, rayó, ¿o no? ¿Rayaste en morado? Ah, sí, sí, Aquí. raya morado, ya. Como en el bacán. valor que sale acá. ¿Cachai? Ese valor me Eh, refería yo. claro, o sea, si ese valor es menor a 0,05, podéis decir que hay diferencia entre los grupos. Por eso, ya, por eso ya. Se reporta. Sí, sí. Sí, ya. ¿Cómo borro? Para pasar a la Ya te siguiente borro el tiro. Pero, diapositiva. no sé, te borro yo. Ahí Ahí borré. sí. Entonces, Ay, por ejemplo, ya, mira, como te decía antes, era, si tu ya. p-value es menor a 0,05, hay diferencias significativas. Acá tenemos que el p-value es 0,01. O sea, es bastante más chico de 0,05 y podemos decir que hay diferencias entre, entre los continentes. Entonces, acá ¿Ya? decimos, sabemos que existen diferencias significativas dentro del grupo de continentes, pero si ANOVA se realiza con más de dos grupos, ¿cómo podemos saber entre cuáles grupos existen las diferencias? ¿Cachai? Como que acá te dice, sí, hay diferencias, pero hay 5 continentes y tú no sabes entre cuáles hay diferencias. Exacto. Entonces, para eso, para saber entre Mm, qué grupos hay diferencias, tenemos que usar las pruebas post-hoc. mm. Por ejemplo, acá también, nuestro ANOVA es significativo, nuestro p-value es 0,0006. Es algo muy chiquitito. Sí, pero no sabemos entre qué continentes hay diferencias.
Entonces, vamos a aplicar un Tukey, una prueba post-hoc. Ahí está, la prueba Tukey, porque nos va a permitir saber entre cuáles grupos existen esas diferencias significativas, porque a lo mejor hay grupos que no tienen diferencias significativas. Entonces, al ejecutar Tukey, que tiene esta forma, como que pones Tukey, HSD, y luego tu objeto de ANOVA, encontramos una lista que nos reporta todos los p-values que son menores a 0,05. O sea, en realidad reporta todos, pero nosotros tenemos que encontrar como cuáles son los menores a 0,05. Entonces Claro. queríamos hacer este ejercicio. ¿Es esta diferencia significativa? Sí. En realidad no lo es, porque es 0,1. Ah, no, sí, caché que no. Y Porque tiene que ser menor a 0,05. sí, Ya. Sí. ¿Entendí? Entonces, mira, en base a eso, nosotras podemos decir que, mira, Ya. en la comparación entre América y África, no hay diferencias estadísticamente significativas. O sea, son grupos que son similares. ¿Cachai? En Si es ¿Ya? que cuanto comparamos al los puntajes neuroticismo. entre ellos. Sí. Acá estamos midiendo el neuroticismo según el continente. Claro, Entonces podemos decir que entre América y África no hay diferencias significativas en ¿Ya? cuanto al promedio de neuroticismo que Sí. presenta la gente. claro. Ahora, si vamos a comparar Asia y África, nos encontramos con un escenario distinto. ¿Ya? Porque, ¿qué podrías decir de ese Sí, valor? sí es que sí es significativo. Existen diferencias entre grupos. Claro. O sea, que podríais decir que los puntajes de neuroticismo obtenidos por las personas que viven en Asia y las personas que viven en África son muy, muy, muy distintos. O sea, mira, acá tenemos 3 ceros antes de siquiera obtener un número. Tenemos 3 ceros después del punto y después tenemos un 9. Entonces, como Claro. realmente el valor de P que estamos viendo acá es súper, súper, Sí. súper chiquitito. Sí. Después, entre Europa y África, Ujú. ¿qué diría? Que no existen diferencias, o sea, que no existen diferencias entre grupos, o sea, diferencias significativas. Súper. Sí, sí, muy bien. ¿Y entre Oceanía y África? Que tampoco hay, Bien, que no existen, que tampoco existen. excelente. Y entre... Bien. Y en lo entre último, ¿Mm? que tampoco hay diferencias significativas. Sí. Acá, entre Oceanía y América, No, tampoco. tampoco. Y Y acá, entre Europa y Asia. Eurasia. Y ahí sí, sí, ahí sí existen claro, diferencias significativas. sí. Y acá, No, ahí ya no. Ah, no, sí, sí, em, sí, sí. sí, sí hay. Sí. Sí, 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 ya. ¿Ya? Sí. Y en la última tampoco. No, y en la No, la no, última no. ahí ya no. Mira, si te fijas, como que en todos los casos en que encontramos diferencias Sí, significativas, el intervalo o sea, no sé si de confianza, pero
¿Ya? Sí, como el intervalo entre el que va el puntaje menor aproximado y el puntaje mayor aproximado no pasa por el 0. ¿Te fijas? Este va de menos 0,9 a menos 0,01. En cambio, los, los resultados que sí Ay, tienen al sí, 0, ¿verdad? Sí. por ejemplo, Que no, sí es negativo. o sea, sí, es que más que no tiene tanto que ver con el signo, sino más bien como con si contiene o no contiene el 0. Porque el intervalo de confianza muestra como las diferencias aproximadas que hay entre un grupo y otro. Entonces acá, Ya. por ejemplo, este p-value no es significativo, es súper grande, 0,7. Y va del menos ¿Sí? 0,6 al 0,2. Por lo tanto, pasa por el 0. Claro. Y existe la posibilidad de que la diferencia entre Ya. los dos grupos sea 0. ¿Se entiende? Por eso el p-value es Ya. constante. Porque existe la Sí. probabilidad de que Tus diferencias sean cero. sea 0 la diferencia entre los dos promedios. O sea, significa que son igualitos. O muy parecidos. Pero Ya. es distinto, por ejemplo, en el caso de Asia y África, donde mira, el límite inferior del intervalo parte en 0,1 y termina en 1,1. Entonces aquí no está pasando por el 0, ¿cachai? Si es que veis el dibujo acá, ¿cómo se llama? La curva amarilla no contempla el 0, pero el azul sí, po. Y el azul no tiene diferencias estadísticamente significativas y la amarilla sí. Entonces a eso es que se refiere esa información que nos dan estas dos columnas en el output de Tukey. Porque es importante saber interpretar esa información para la prueba. Ya. Sí. Ya. Entonces, también existe un comando para poder saber al tiro entre qué grupos hay diferencias, que tiene esta forma. Es súper largo, como que as.data.frame, no sé qué. Pero ahí lo puedes revisar en el Power si algún día necesitas ejecutar Tukey para el trabajo 2 o para lo que sea, para la tarea 4. Entonces, claro, acá como que te da el tiro los grupos en los que hay diferencias significativas. Que claro, como tú habías dicho, eran estos grupos. Y acá tenemos unos box plots donde podemos ver las distribuciones de cada continente. Vemos África, América, Asia, Europa y Oceanía en relación a neuroticismo. Entonces vemos que, por ejemplo, ya Asia y África, que eran uno de los, como donde se encontraron diferencias significativas, Asia y África, como que vemos que Asia tiene como que un promedio de neuroticismo que está mucho más hacia arriba, como hacia valores más grandes que África, que está más abajo. Europa y Asia, lo mismo, Asia está mucho más arriba que Europa. Ahora, si solo tuviéramos estos box plots, no podríamos decir que son significativamente distintos los promedios. Pero solo como para ver que, como para hacerlo más visual. Y así tendríamos que aplicar ANOVA y después Tukey para saber como si de verdad son significativos las diferencias que podemos observar a simple vista. Existen diferencias, claro. Entonces, claro, acá los asiáticos presentan mayores niveles de neuroticismo que los otros continentes, el que está más arriba. En África los niveles son menores y Tukey confirma que es significativa esta diferencia que se ve. Exactamente. Ya. Pero para yo entender, a simple vista con los box plots, no se podría ver así
si existen diferencias, se tendría que aplicar sí o sí una prueba de ANOVA. Exactamente. Y algo que es Sí. importante, Fernanda, para que lo tengas también presente cuando vayas a hacer tu tarea y vayas a ejecutar los comandos, ¿Ya? es que la prueba post-hoc, o sea, la prueba Tukey, que es la que estábamos viendo nosotras ahora, solamente tiene ¿Sí? sentido hacerla cuando el valor de P en ANOVA te sale estadísticamente significativo. Cuando te dice que efectivamente hay diferencias, porque al final, ¿qué es lo que estaríais haciendo? Si es que tu ANOVA te dice que no hay diferencias entre los grupos, pero tú igual le decís a Android como, ya quiero ver cuáles son las diferencias, y así es una prueba Tukey, tu prueba Tukey no te va a decir Te, nada, ¿cachai? te lo va, No hay diferencias sí, entre grupos. te lo va a tirar al error, claro. Exactamente. Porque, ya. Solamente, la prueba Tukey solo se justifica cuando el pi-value es menor a 0,05, porque ahí sí que R te va a arrojar cuáles son las diferencias significativas entre los grupos. Exactamente. Ya. Sí. Es que me acuerdo que me pasó eso en la tarea del año pasado, yo decía como, ¿pero qué hago entonces? Como que digo, bueno, mis resultados no son importantes como salud, pero sí, pues porque no tenía sentido. Claro, te ponía a llorar. Sí, pues. Sí. Claro, Ya, entonces acá, por ejemplo, ya tenemos podemos ver que la diferencia entre los promedios de Asia y África son significativos y vemos que acá en el intervalo de confianza tenemos un signo, que acá es un positivo, pero acá en cambio es un negativo. ya, Es importante sí. fijarnos en el signo del intervalo de confianza porque nos va a indicar como hacia dónde están las diferencias, la dirección de las diferencias. Acá, por ejemplo, tenemos que Asia y África tienen una diferencia positiva, que esto tú lo podrías interpretar como que Asia tiene en promedio entre 0,6 y 0,1 mayores puntos de neuroticismo que África. No, pues Paula, sería entre 0,1 y 1,1. Porque está ahí tomando el DIF. Sí, perdón, estaba fijándome la diferencia, sí, pero Sí. como dice la Angie, está bien, 0,2 y 1,1, más puntos que África. Eso, Sí, así que le Ya. sí. En cambio, en Europa y Asia, acá, podemos ver que la diferencia es negativa. Y vemos que Europa, como que en la prueba, Europa está primero que Asia. Entonces vamos a decir que Europa tiene entre menos 0,1 y menos 1,02 puntos menos de neuroticismo que Asia. Hoy se me pegó la Siempre Angie, se ve el continente o la variable que va primero para explicar la diferencia de puntaje. Sí, el signo tiene relación como con qué grupo va primero. Acá, cómo está puesto en la prueba. Entonces vemos que acá, como la diferencia es negativa, Asia debería tener más neuroticismo que Europa, en promedio. Ya. Es igual que en Ya. la prueba T, como con el signo de T, ya indican lo mismo, como hacia dónde está la diferencia. Y acá lo mismo. Tenemos Oceanía y Asia. Y vemos que la diferencia es negativa y que este es el intervalo de confianza de las diferencias. Entonces podemos decir que Asia presenta entre 0,01 y 0,9 más puntos que Oceanía en neuroticismo. Ya. ¿Por qué al revés? Lo dije al revés No porque entendí esa parte. precisamente por eso, porque te lo puedes presentar de las dos maneras. Acá, como la diferencia es negativa, podríamos decir que Oceanía presenta menos
neuroticismo que Asia, o podemos decir que Asia presenta más neuroticismo que Oceanía. Es lo Ah, mismo, ya pero la entendí, diferencia, ya como entendí, ya. que está Sí, redactado sí. de manera distinta. Se cambia el claro. Se da vuelta el... Sí. de- Y te lo O pueden sea, poner de la las dos interpretación va formas. a depender de qué signo yo... Claro. Desde qué signo yo vea el intervalo. Ya, acabo de decir. Sí, también. Ya. Sí. Acá tenemos cómo reportar a nube en APA. Tendríamos que decir, Angie, ¿podéis borrar esto? Por supuesto. Ya. Se realizó una nueva para analizar si existen diferencias en el grado de neuroticismo entre los distintos continentes. El análisis muestra que sí hay diferencias significativas en las medias de los continentes en relación a su grado de neuroticismo. ¿Por qué? Porque el p-value es 0,01, o sea que es más chico que 0,05, y por eso podemos decir que hay diferencias ¿Ya? significativas. Ah, Entonces, ¿verdad? acá está como la forma como estándar de reportar el mapa. Entonces, tenemos como el estadístico F, el estadístico de la prueba, los grados de libertad intergrupales, luego los grados de libertad intragrupales, o sea, acá 4, porque acá tenemos estos, ¿Ya? los grados de libertad intergrupales, 4, después 2,45, luego el valor de F, que sería 3,37, y luego que el p-value es significativo, o sea, es menor que 0,05. Ah, primero va el grado de libertad menor, después el mayor, después después el estadístico F y después si es menor a 0,05, el p-value. Sí, o sea, más que menor o menor, o sea, menor o mayor, va el intergrupal y luego el intragrupal. Mm. Y sí, Y después el de y arriba va a ser, o sea, el de arriba, el de arriba va a ser siempre el intergrupal. El de abajo va a ser el intragrupal. Ah, ya. Ya. entonces, claro, así lo reportaríamos. Ah, ya. Y como las diferencias son significativas, tuvimos que usar un zoom. Entonces eso también se reporta. Y que posteriormente una prueba post-hoc cookie se ejecutó para analizar entre qué grupos hay diferencias significativas. Los resultados demostraron que el promedio de neuroticismo en el grupo de Asia, acá, es significativamente distinto que el promedio del grupo de África. Y acá tendríamos que poner la media y la desviación estándar. Y para eso tendríamos que usar un describe by para completar nuestro reporte en APA. Que el describe by, hay que recordar que es un análisis que nos permite encontrar, no sé, la media, la desviación estándar, según el grupo. Y después de reportar los resultados, hay que interpretarlos y aterrizarlos a tu distribución. Entonces, siempre hay que preguntar como qué significa para nuestra distribución los resultados que obtuvimos. Esa es la pregunta que hay que hacerse al momento de hacer las tareas, los trabajos y todo.